Muy buenas a todos y a todas. Vamos a continuar en donde nos quedamos. Entonces, vamos a ver que las células del sistema inmune innato o del sistema inmune general van a derivar de lo que son las células hematopoyéticas pluripotentes desde la médula ósea. Muy importante saber que desde la médula ósea se van a tener dos linajes. El linaje mieloide, que a su vez vamos a ver que desde aquí se derivan las plaquetas a través de los trombocitos, los eritrocitos, el linaje granulocítico y el linaje monocítico. Vamos a ver que el linaje granulocítico se denomina así porque son un grupo de células multinucleadas y bilobuladas que en su superficie van a tener muchos gránulos. Bien, por ejemplo, tenemos los eosinófilos, que son unas células bilobuladas que tienen múltiples gránulos en su superficie y tienen mucha tendencia a teñirse con eosina, por eso eosinófilos. Mientras tanto tenemos, por ejemplo, los neutrófilos, que son unas células que se tiñen con una tinción neutra y que también son granulocitos porque tienen muchos gránulos. Veremos que hay gránulos específicos y gránulos azurófilos, que hablaremos de ellos más adelante. Y por último, de los granulocitos tenemos los basófilos. Bien, que de igual manera son unas células bilobuladas que se tiñen con una tinción base que van a tener múltiples gránulos. Ahora, del linaje monocito tenemos lo que son los monocitos, que veremos que contribuyen a formar parte de lo que se llama el sistema mononuclear fagocítico, y las células dendríticas, que son un punto intermedio porque ellas pueden derivar tanto del linaje mieloide como del linaje linfoide. Entonces, del linaje linfoide hay algo importante a destacar, y es que veremos que es desde aquí, desde donde se originan las células natural killer, que son unas células que, a pesar de ser del linaje linfoide, ellas van a funcionar en lo que sería en el sistema inmune innato. Entonces veremos que las células innatas van a ser estas: los natural killer, células dendríticas, monocito macrófago, neutrófilo, basófilo, eosinófilo. Veremos además que existe lo que se llama los mastocitos, que hablaremos de ello más adelante. Mientras que las células del linaje linfoide tendremos los linfocitos T y los linfocitos B. Entonces, cada una las iremos desarrollando a continuación. Por ejemplo, la primera que vamos a hablar son los neutrófilos. Lo primero que debemos de decir, como les decía, los neutrófilos se van a teñir con una tinción neutra y se van a caracterizar por ser una célula que van a tener un núcleo que va a estar dividido en 3 a 5 segmentos. Eso es muy importante, por eso le dicen polimorfo nucleares a estas células. Importante es que hay enfermedades que pueden hacer que los neutrófilos tengan más de 5 núcleos, como lo sería el déficit de lo que sería B12 o ácido fólico. Bien, y también existen enfermedades que pueden hacer que usted tenga menos de 3 núcleos, como serían la pseudoanomalía de Peutz-Jeghers, que es una lesión mielodisplásica. Entonces, importante, vamos a ver que los neutrófilos pueden tener dos tipos de gránulos, en cuyo interior vamos a encontrar, por ejemplo, en los gránulos específicos. Los gránulos específicos se van a caracterizar porque van a tener en su interior enzimas como la fosfatasa alcalina leucocitaria. Vamos a tener lisozima, lactoferrina, colagenasas, que todas son enzimas con capacidad hidrolítica. Y de igual manera tenemos los gránulos acirófilos, que son los famosos lisosomas, que van a tener proteinasa, fosfatasa, meloperoxidasa y glucuronidasa, que son enzimas que van a degradar el ambiente. Entonces, importante. Miren qué pasa. Los neutrófilos son atraídos por una serie de sustancias que ustedes tienen que sabérselo. Me explico lo siguiente. Si es el vaso sanguíneo, normalmente, vamos a decir que es la piel. La piel se rompió. Y desde la piel, una bacteria que estaba aquí se introduce acá. ¿Qué pasa? Vamos a ver que usualmente los neutrófilos están dentro de los vasos sanguíneos. Pero cuando una bacteria entra al tejido conectivo, los neutrófilos tienen la capacidad de migrar hacia el espacio intersticial. Entonces, los neutrófilos usualmente
pueden migrar hacia esos lugares gracias a una serie de sustancias que tienen capacidad quimioatrayente. Esas moléculas se llaman quimiosinas. Entonces, hay quimiosinas con propiedades quimioatrayentes para el neutrófilo. Una de las más importantes es el C5A del complemento, pero también tenemos la interleuquina 8, bien, pero también tenemos el leucotrieno B4, la calicreína, el factor activador de plaqueta e inclusive una que se llama la N-formilmetionina, que es una sustancia que está en la superficie de las bacterias. O sea, de por sí una bacteria tiene la capacidad de atraer a un neutrófilo por sustancias como la N-formilmetionina. Bien, muy importante ese dato. Entonces, una vez que el neutrófilo llegó hacia esos lugares, lo que hace el neutrófilo es que libera el contenido de su gránulo hidrolítico y todas esas enzimas que ellos tienen adentro van a degradar lo que será la bacteria y el ambiente alrededor de las mismas. Otra célula que vamos a tener acá son los eosinófilos. Como les decía al inicio, los eosinófilos se llaman así por su capacidad de teñirse con eosina. De ahí que ustedes van a ver que usualmente los eosinófilos se tiñen de color rosadito, que es la coloración que da la eosina, y van a ver que los eosinófilos son unas células que son bilobuladas, o sea, un núcleo bilobulado. Si ustedes ven una célula con un núcleo bilobulado que se tiñe de eosina y que tiene muchos punticos, que son todos esos gránulos, ahí usted está viendo los eosinófilos. En el interior de esos gránulos vamos a ver que hay lo que son enzimas que van a producir histamina, hay proteínas como la proteína básica mayor, peroxidasa eosinofílica catónica, la neurotoxina derivada de eosinofila. Entonces, todas estas son sustancias que son tóxicas de manera predominante contra parásitos. De ahí que ustedes van a ver que enfermedades que suben los eosinófilos de manera predominante son la parasitosis. Bien, sin embargo, siempre hay que tener pendiente que existen otras enfermedades como el asma, la insuficiencia renal crónica, procesos alérgicos, neoplasia, inclusive vasculitis como Church-Strauss. Bien, o sea, los eosinófilos de manera predominante, siempre que lo vean van a pensar en parasitosis, pero si ustedes descartan un parasitosis en un paciente de eso hay que investigar más cosas. Inclusive pueden investigar síndromes hipereosinofílicos. Entonces, aquí tendríamos otra célula que son los monocitos. Bien, los monocitos están en la sangre, pero vamos a ver que cuando ellos llegan a los tejidos se convierten en un macrófago. Y básicamente aquí tendremos algo muy importante. Hay dos tipos de macrófagos. Debido a lo siguiente, durante el periodo del hematopoiesis troncal, que durante el periodo de maduración, van a ver que hay una parte de los monocitos que lo que hacen es que desde la sangre migran, por ejemplo, hacia el cerebro y ahí se van a quedar guardados como macrófagos del cerebro que se llaman microglias. Otros migran al hígado y ahí se van a llamar célula de Kupffer o macrófago del hígado. Otros van al pulmón, que son los macrófagos del polvo o del pulmón, y otros los macrófagos sinusoidales del vaso. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya de antemano, cuando uno nace, uno tiene una serie de macrófagos localizados en los tejidos, que en caso de que usted sufra, por ejemplo, una infección en el cerebro, en el hígado, ya hay unos macrófagos que están ahí, que en caso de que la infección llegue, ellos se activan. Bien, sin embargo, todos los días, constantemente, nosotros tenemos unos monocitos que van siendo liberados desde la sangre y se mantienen en la sangre. Entonces, en caso de que usted sufra una infección en un tejido, bien, esos monocitos lo que hacen es que migran y van a reforzar, como quien dice, a los otros macrófagos que estaban ahí. Entonces, de monocitos se convierten a macrófagos y se activan. De ahí que fíjense, nosotros tenemos dos tipos de monocitos y dos tipos de macrófagos. Lo que usted nace con ellos ya preformado en los tejidos y el otro es el sistema mononuclear fagocítico, que son los monocitos de la sangre que migran a los tejidos y se convierten en macrófagos. Entonces, los macrófagos en general son células que tienen la capacidad de hacer lo que se llama la fagocitosis, que era ese proceso que yo le explicaba de que si eso es una célula inmunitaria, es una bacteria, entonces la célula inmunitaria puede deformarse y lo que sería, por ejemplo, comerse a la bacteria.
Bien, eso es muy importante. Entonces, tenemos lo que son los mastocitos. Los mastocitos son unas células que normalmente usted no lo encuentra en la sangre porque los mastocitos se localizan en los tejidos, bien, y ellos tienen una serie de receptores que son capaces de reconocer una molécula que se llama la IgE, y usualmente la IgE interacciona con antígenos. Entonces, usualmente, si un antígeno es reconocido por la IgE, lo que hace la IgE es que envía al mastocito una señal de degranulación en donde lo que está dentro de los gránulos, como ya hemos visto, todas estas células inflamatorias se caracterizan porque dentro de los gránulos hay una serie de sustancias vasoactivas. Por ejemplo, los mastocitos dentro de su gránulo tienen histamina, heparina, triptasa. Bien, muy importante, miren la triptasa. La triptasa es un marcador de función mastocítica por excelencia. Es tanto así que cuando usted quiere diagnosticar una anafilaxis o una enfermedad que se llama mastocitosis sistémica o alguna otra condición, usted puede mandar a medir triptasa. Bien, acuérdense de eso. Marcador de función mastocítico, la triptasa. Entonces, fíjense, de ahí que tenemos que la degranulación de los mastocitos generalmente es dependiente de IgE, que no se les olvide eso. Bien, entonces, cuando los mastocitos se degranulan, se liberan histamina, proteasa, quimiosinas, que al final van a terminar produciendo vasodilatación, permeabilidad vascular y aumento de la reacción inflamatoria. Entonces, importante algo. La degranulación de mastocitos generalmente es por IgE, pero hay veces en donde la degranulación de los mastocitos es independiente de IgE. Y eso ocurre, por ejemplo, a la gente que le dan un antibiótico que se llama la vancomicina. La vancomicina tiene como efecto adverso un síndrome que se llama el síndrome del hombre rojo, que es que usualmente cuando le dan la vancomicina muy rápido a un paciente, los mastocitos liberan toda la histamina y se produce una vasodilatación sistémica en los capilares de la piel, lo que produce que la piel del paciente se ponga bastante roja. Es lo mismo que ocurre, esa degranulación no dependiente de IgE, además de con la vancomicina, ocurre con los opiáceos y con los medios de contraste. Bien, tengan eso pendiente porque casi siempre con fines de exámenes le dicen que los mastocitos se degranulan por la función de los IgE, pero hay excepciones en donde sustancias como la vancomicina, los opiáceos pueden dar una degranulación independiente de la IgE. Entonces, tenemos lo que son las células dendríticas. Las células dendríticas, como le comentaba, generalmente son un punto de unión, vamos a ver, entre la inmunidad innata y adaptativa, porque ya son lo que se le llaman APC. Las APC son antigen presenticer o célula presentadora de antígeno. Las células presentadoras de antígeno por excelencia son las células dendríticas. Bien, aunque veremos que no son la única. De igual manera los neutrófilos tienen función de APC, los linfocitos B también tienen función de APC. Y veremos que hay tres tipos de célula dendrítica: la clásica, la plasmacitoide y la célula dendrítica inflamatoria. Y por último, pero no menos importante, como célula de la inmunidad innata, tenemos los natural killers. Veremos que los natural killers, la función principal de ellos es que nos van a ayudar a eliminar células infectadas por microorganismos intracelulares. Entonces, eso lo hace a través de dos mecanismos, básicamente. Vamos a decir lo siguiente. Esa es una célula intracelular que está infectada. Generalmente quienes infectan a las células intracelulares son, miren, los virus, y hay bacterias intracelulares. Entonces, cuando una célula es infectada por un microorganismo intracelular, comienza a disminuir la expresión de moléculas como el MHC de tipo 1, o sea, disminuye esa expresión y aumenta la expresión de moléculas inflamatorias. Entonces, la disminución del MHC de tipo 1 es detectada por los natural killer. De hecho, los natural killer a todo lo que no le encuentran MHC de tipo 1 la destruyen. Entonces, ¿cómo la destruyen? Sucede que los natural killer tienen unos gránulos, bien, en donde en esos gránulos nosotros tenemos dos tipos de sustancias. Una de esas sustancias es la perforina, que le voy a explicar qué es lo que hace ahora. La perforina le hace como un hoyo a la membrana de la célula que ella quiere eliminar.
Y otra de esas sustancias se llama granzima. La granzima entra a través de ese hoyo y cuando entra al interior de la célula induce la activación de unas enzimas que se llama la cascada de la caspasa. Entonces, al activarse la caspasa produce lo que se llama apoptosis. De igual manera, vamos a ver que los natural killer tienen la capacidad de a través de un receptor que es el FASL, cuando se unen a ese receptor, van a directamente a inducir la apoptosis. Bien, muy importante que tengan eso pendiente. Entonces, otra cosa. Los natural killer eliminan células infectadas por virus, bien, pero también es muy importante que sepan que los natural killers son responsables de eliminar a lo que serían células con capacidad neoplásica. O sea, cuando hay una célula que trata de convertirse en un tumor, esta es detectada por los natural killer y la elimina. Entonces, y es que realmente el sistema inmune tiene capacidad de eliminar células con potencial de convertirse en células tumorales. Bien, entonces es muy importante que sepan eso. ¿Qué es lo que hace el natural killer? Eliminen células que están infectadas por microorganismos intracelulares y de igual manera eliminan células que tienen capacidad de convertirse en tumores. Bien, entonces en tanto a la parte celular lo vamos a dejar hasta ahí.